Carlos, preguntas, dudas de los temas que hemos visto hasta aquí. Bueno, me surgió una duda nada más por curiosidad de la anterior Sí, clase, y es que, sí, por ejemplo, los parámetros que se dieron en anterior de las probabilidades, tengo una pregunta, sí. ¿cómo se sacaron estas probabilidades? O sea, de que esos escenarios se llegan a cumplir. Llevo un registro en Excel día a día. Ok, Voy llevando como ese registro, como cuál es el tipo de apertura, cuál es el tipo de estructura intradiaria, dónde abre si dentro o fuera, qué pasa cuando esa apertura es dentro, cuando es fuera, qué pasa cuando overnight es en balance. ¿Qué pasa cuando overnight es en desequilibrio y esa probabilidad de corrección? Estadísticas de testeos de niveles cuantitativos de la estructura. Todo ha sido un registro manual, día a día del mercado. Son datos de aproximadamente 6 años. ok. Sí, Listo. fue una duda que me surgió nada más. Sí, Ok, dale. vale, gracias. Eh, Cuando empecé a analizar todos estos conceptos, yo lo que hacía era, digamos, en los libros uno encuentra, digamos, como ciertos parámetros, que en el libro te dice, por ejemplo, que si un mercado abre en el value area high de la sesión anterior, eso es alcista, que el mercado tiende a subir. Y empezaba a llevar hacia esas estadísticas de lo que decía la teoría, y bueno, eso cuántas veces se cumple, cuántas veces no. Habían estadísticas que eso era como lanzar una moneda al aire. Pues, por ejemplo, esa era una de las estadísticas que dejé de llevar porque pasaba eso, eh, de que podía pasar cualquier cosa. Entonces, esto, si estamos en un contexto de tendencia, tiende a cumplirse. Si abrimos en el barrio area high, va a ser más probable que el precio continúe. Va a ser menos probable que el precio vaya al área de valor de la sesión anterior o nos vaya a hacer eso. Pero si estamos en un contexto de balance, como el que estamos aquí, no importa que el precio ahora en el área de valor, que el precio ahora por encima, eso es lo que puede hacer. Entonces, son estadísticas que van a depender del contexto. Van a ser estadísticas que puede que sí, puede que no. Veamos acá un contexto de tendencia. Ejemplo, Ok, esta es la sesión americana anterior y el precio de apertura, bueno, estaba por arriba. Lo que vemos, respetó el área de valor y siguió. Entonces, eso se va a cumplir muy bien si estamos en esos contextos de tendencia, pero si estamos en un contexto de balance, esa estadística no se va a cumplir. Aquí vemos. Abrió, de hecho, por encima, por fuera de rango, y lo que hizo, reingresar, lo que hizo, atravesar el área de valor. Listo. De todos los datos estadísticos que vamos a ver, te voy a ir diciendo cuáles pueden cambiar, cuáles tienden a permanecer en el tiempo. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de estructuras. Las probabilidades de las estructuras pueden cambiar y van a cambiar dependiendo de ese contexto del mercado. Vale. ok. Y bueno, las configuraciones de ese indicador lo traté de poner aquí en mi Trading View, pero Sí. en el horario no sé si sea el correcto. O Ah, ok. sea, por ejemplo, ajá, si puede ser posible que me pueda pasar su configuración, Sí, por claro. favor, nada más. Mira, Gracias. tienes que tener dos indicadores, uno para overnight y otro para americana. Ok, Entonces, yo aquí básicamente lo que le cambio, aquí, en personalizado y el horario de la sesión americana. ¿Qué más le pongo yo aquí? Creo que no le cambio nada más. Y acá en el estilo ya lo que le cambio son los colores de las áreas de valor. ok. Es lo único. Esa es la sesión americana, ¿verdad? Exacto. Ya si quieres que te Ok, ponga las líneas del Value Area High, las activas, si quieres que te vaya mostrando el POC en desarrollo, realmente solamente utilizo pues como el valor. ok. Y el otro indicador,
Lo que va a tener diferente, igual, lo pones en sesión personalizada, cambias el horario de 18 a 9:30. Creo que eso aquí viene por defecto 70, lo pones en 68. A ver esto. Y acá lo mismo en el estilo, lo único que le cambia es el color. Desde acá, vamos a ponerlo así para diferenciar overnight de americano. Ya eso lo que le cambio. Y el que utilizo es este que dice, lo encuentras aquí en perfiles, este que dice perfil de volumen de la sesión, el HD. Si pones este Ok, normal, te va a marcar menos sesiones. Tiene como un límite de barra sobre el cual te la calcula. Este te muestra muchas más sesiones hacia atrás. vale, vale. Gracias. Listo, listo. Entonces, vamos a empezar con el siguiente tema, que son las estructuras intradiarias. Eh, Vamos a ir viendo contexto paso a paso. Lo primero que veíamos era ese contexto general, el contexto macro del mercado. Lo que vimos en la sesión anterior era un contexto específico para la apertura. Ahora, nosotros una vez tenemos la información de la apertura, de qué tipo de apertura nos hizo el mercado, cómo se comportó el precio durante esa apertura nos va a dar muchos indicios de cómo se puede comportar el precio durante la sesión. Nosotros hablamos, ese rango de la apertura, este rango de la primera hora que nosotros llamábamos el initial balance, va a ser una referencia muy importante porque eso va a ser la base de mi estructura. A partir de ahí vamos a poder empezar a anticipar qué puede ser el precio durante el resto de la sesión. Entonces vamos a tener ese contexto para el resto de la sesión. Entonces aquí vamos a hablar de esas estructuras intradiarias. Entonces decíamos que lo que vamos a encontrar la mayor parte del tiempo va a ser algo que vamos a llamar estructuras rotacionales. Eso lo vamos a encontrar cerca del 96% de las sesiones. Es decir, solamente el 4% de las sesiones son días que nosotros podemos llamar días de tendencia. ¿Qué es un día de tendencia? Va a ser una sesión que toda la sesión el precio se va a estar moviendo en un one time framing, formando una estructura direccional. Esos días es muy extraño encontrarlos. O sea, decimos solamente el 4% de las sesiones. Es muy difícil anticiparlo. La mayoría de las veces nos damos cuenta que un día fue un día de tendencia solo hasta que terminó. ¿Cómo nos damos cuenta que esto fue un día de tendencia? Eso cierra en la parte más extrema. Todo el día estuvo yendo en una sola dirección, toda la sesión nos estuvo formando ese one time framing. En ninguna parte nos forma así como un balance, un equilibrio, y cierra en la parte más extrema. Pero no hay que preocuparnos porque vamos a conocer una de las estructuras más direccionales, eh, y de acuerdo a esa direccionalidad que encontramos en la apertura, podemos anticipar. Esa sesión puede ser direccional, no sabemos si va a terminar como un día de tendencia, eh, pero vamos a saber cómo lo vamos a operar. Entonces, eso es más o menos un ejemplo de un día de tendencia. Entonces, lo que vemos, casi durante toda la sesión me está formando el one time framing. Lo que vemos es que toda la sesión se está moviendo en ese patrón impulso, retroceso, impulso. Como vemos, los retrocesos son pequeños, no cierran la parte más extrema. No nos vamos a centrar mucho en esta estructura porque no la vamos a ver mucho. Lo que nosotros vamos a encontrar normalmente va a ser lo que vamos a llamar días rotacionales. Va a haber diferentes tipos de días rotacionales. Van a haber días que van a tender a tener más direccionalidad, van a haber días que van a tender mucho más a la rotación, al balance. Decíamos, dentro de la sesión intradiaria, el mercado tiende a alternar entre las dos fases. Tenemos fases de balance, de rotación, tenemos momentos de direccionalidad y otra vez tenemos momentos de balance, rotación. Sesiones donde lo que vemos es pura rotación.
Entonces, ¿cómo podemos anticipar esa direccionalidad o qué tanta rotación, qué tanto balance puede tener una sesión? Entonces, eso nos lo va a decir la apertura. Vamos a empezar con la primera estructura, que va a ser la estructura que más direccionalidad va a tener. Y esta estructura la vamos a identificar como un normal variation day, y de variación normal. Y la probabilidad de nosotros encontrarnos con una estructura de este tipo es de aproximadamente el 42%. Como te decía, de las estadísticas que he llevado, estas han sido de las que más pueden variar y van a cambiar de acuerdo al contexto del mercado. Entonces, primero vamos a ver qué es un día de variación normal y cómo lo vamos a anticipar. Y ahorita vemos cómo ha cambiado esa estructura. Entonces, yo para anticipar un día de variación normal, lo que quiero ver primero es una apertura que tenga direccionalidad. Es decir, lo que quiero ver en esa apertura sería una apertura tipo Open Drive u Open Rejection Reverse. Son aperturas que tienen direccionalidad. Lo segundo que yo quiero ver va a ser el tamaño del rango de la apertura. Y quiero que ese rango de apertura se encuentre dentro de un promedio. Entonces, aquí es donde te sugiero que empieces a llevar estadísticas del activo del instrumento que operas. Una de esas primeras estadísticas que es bueno que empecemos a llevar es cuántos puntos en promedio suele hacer en la apertura, cuántos puntos en promedio suele hacer durante la sesión. Eso nos va a dar unos parámetros que nos va a permitir determinar cuántos puntos puede hacer el mercado en una sesión. Si se está moviendo muy direccional, ¿dónde se puede empezar a llegar a agotar esa direccionalidad? Entonces, un rango de apertura promedio en el Nasdaq suele estar entre los 120 y los 150 puntos, con una volatilidad normal promedio. Eso no me preocupa tanto si la apertura está por debajo del promedio. Me empieza a preocupar y me va a llamar la atención si ese rango de aperturas empieza a estar muy por encima del promedio. Es decir, si vemos que en esa apertura nos empieza a hacer 180, 200, 220, 250, 300, 400 puntos, eso va a disparar las alarmas y nos va a decir, eso es otro tipo de estructura, no es una estructura direccional por más direccional que parezca la apertura. Y lo tercero que quiero ver en esa apertura va a ser algo que vamos a llamar, vamos a empezar a hablar de matices dentro de la estructura. Y eso que quiero ver es un exceso. Entonces vamos, primero, ¿qué es un exceso? ¿Cómo lo voy a identificar? Aquí está el mínimo de la segunda vela de la apertura. Aquí está el mínimo de la primera vela. El exceso va a ser esa distancia que hay entre estos dos mínimos. Vamos a ver en el caso de unos máximos. Por ejemplo, aquí está el máximo de esta apertura. Aquí está el máximo de la siguiente segunda vela de la apertura. Y esto me genera todo este espacio, toda esa distancia. No importa si esto lo hace con cuerpo de vela o con mechas. En gráficos de Market Profile nosotros no vemos mechas por ningún lado. Lo que me interesa es toda esa distancia. Mientras más significativa, mejor. Entonces, ¿por qué se generan los excesos? Los excesos se generan por la entrada de participantes agresivos dentro del proceso de subasta. Estos son los primeros participantes que tienen esa visión. Esto puede ir en esta dirección y entran al mercado de forma agresiva. Esto hace que el precio suba con convicción direccional. Decíamos, el precio para dónde va, va y no está pensando si sí es o no es. ¿Por qué es importante ver esos excesos?
Cuando nosotros tenemos esos excesos en la apertura, eso nos da una confianza estadística del 79% de que muy probablemente aquí ya se definió el mínimo de la sesión. Ese máximo mínimo de la sesión normalmente se define en la primera hora. Pues aquí vemos este exceso, eso me da esa confianza estadística del 79% de que muy probablemente aquí ya se definió el máximo de la sesión. Vemos aquí el precio se acercó, teníamos el exceso se acercó, eso fue lo que hizo después. ¿Quiere decir que el precio no puede llegar aquí? ¿Quiere decir que no lo puede pasar? No. El 21% de las veces lo ha hecho, ha llegado ahí, pero empieza a ser un escenario poco probable. Entonces vamos a la lógica de por qué se producen esos excesos. El mejor ejemplo, el que veíamos en la primera clase. Un cuadro que está evaluado en 1 millón, la subasta empieza en 100.000 y la competencia agresiva de esos participantes hace que ese precio suba rápido. Esos participantes ya saben a qué nivel se quieren dirigir. El precio se mueve con convicción para donde va y eso hace que se formen esos excesos. Entonces, vamos a tener una sesión, una clase donde vamos a hablar solamente de matices y vamos a ver esos matices que nos van diciendo qué probablemente puede pasar dentro del proceso de subasta. Entonces, quiero ver ese exceso porque el máximo o mínimo se define en la primera hora. Eso sucede cerca del 79% de las sesiones. Ahora, ¿cómo se comporta el precio dentro de un día de variación normal? Tenemos la apertura. Decimos, esta apertura es la base de mi estructura intradiaria. Si esa apertura tiene direccionalidad, me empieza a dar indicios de cuál es la dirección que probablemente se va a mover el precio. Y aquí tenemos un exceso, me dice, esta dirección es poco probable. Esta dirección es la más probable. Como decimos, esta es la base en estas estructuras. Normalmente tenemos extensiones del rango del balance inicial mayores al 50% del tamaño de este rango. Es decir, si aquí en la apertura nos hizo 120 puntos, eso nos puede dar una extensión de mínimo 60 puntos en esa dirección. ¿De cuánto puede ser la extensión? Puede ser del 51, del 78, del 93, del 100, 150, 200%. Nosotros lo que vamos a buscar es que nos dé mínimo ese 50%. Si nos da indicios de continuación, podemos seguir buscando. Ya vamos a tener la referencia de más o menos cuántos puntos se puede mover el precio durante una sesión. Entonces, acá hay una estrategia que es la que llaman la estrategia del initial balance. Un fundamento en esta estrategia se volvieron muy famosas lo que llaman las estrategias de Opening Range Breakout. ¿Las conoces? No. No. Ok, hay estrategias muy famosas que vas a encontrar en YouTube que te dicen, definen un rango de la apertura. Algunos dicen los 5, los 15, los 30, la primera hora, y que para donde rompe, compre porque el precio se va a ir. Entonces, esas estrategias funcionaban muy bien, de maravilla, en la época de la pandemia, en la época del COVID. En ese entonces, estas estructuras tenían una probabilidad cercana al 75%. Es decir, casi todos los días lo que teníamos eran días de variación normal.
¿Por qué? Porque el contexto que teníamos en ese momento fueron casi 2 años y medio que el mercado estuvo una tendencia. Eran sesiones muy fáciles de operar. Prácticamente no era sino esperar que se formara el initial balance, para donde rompía y para allá nos vamos. Vamos a ver en ese contexto, cómo cambia el contexto del mercado y por qué pueden cambiar las probabilidades de esas estructuras. Vámonos aquí a un gráfico mensual. Ok, el initial balance se marca desde que se crea el perfil de volumen hasta donde cierra. La primera hora. Ah, ok. Lo que vamos a identificar es ese máximo y mínimo de la primera hora y esa va a ser nuestra referencia. Entonces veamos aquí por qué es importante observar esos one time framing. Esa fue la caída de la pandemia y a partir de ahí lo que empezamos a ver nos empieza a formar estructuras direccionales. Fueron casi 2 años y medio que nosotros estuvimos en esa tendencia. Entonces, por eso, en ese entonces, bueno, y estuvimos en esa tendencia porque en ese momento el contexto de mercado era un contexto de bajada de tipos de interés, tasa cero. Le regalaban dinero, el gobierno le regalaba dinero a la gente y toda la gente se metió a la bolsa. La mayoría de traders que conozco empezó a operar en la pandemia. Era un contexto de tendencia. Por eso ahí lo que veíamos eran sobre todo esas estructuras días de variación normal, estructuras direccionales. Esto rompe y continúa. Al siguiente día rompe y continúa. Al siguiente día rompe y continúa. Rompe y continúa. Era lo que más íbamos a ver. Cambia el contexto del mercado. Ya llegamos a un contexto de inflación, a un contexto de subidas de tasas de interés, problemas en las cadenas de suministro, la guerra de Ucrania y todo lo que quieran decir. Y vemos, empezó una tendencia bajista, pero era una tendencia, digamos, muy balanceada. Lo que veíamos era puro balance. Entonces, ese porcentaje de las estructuras, días de variación normal, que eran las más direccionales, empezó a bajar. Eso dejó de ser el 75, luego bajó al 66, luego bajó al 50, luego llegó a bajar hasta el 38%. Ahora, otra vez está cambiando el contexto del mercado. Puede ser que empecemos a ver ese tipo de estructuras mucho más. Aquí llegó Trump con todo el tema de los aranceles y vemos esa caída todavía más grande que la caída del COVID. Esa fue la del COVID, esa fue la de los aranceles. Y a partir de ese momento lo que nosotros hemos estado viendo desde abril, una tendencia, un one time framing. Entonces, en ese contexto, empezamos a ver que esas estructuras de variación normal disminuían y empezaban a aumentar la probabilidad de otras estructuras que vamos a ver ahora, que vamos a conocer como estructuras neutrales. Días sin tendencia, días neutrales. Entonces vamos a ver ejemplos de estos días de variación normal. Perdí dónde estamos. Aquí. Entonces vamos a ver ejemplos de este tipo de estructuras. Entonces, lo primero que quiero ver es una apertura que tenga direccionalidad. Quiero ver
un exceso. Eso me da esa confianza estadística de que muy probablemente aquí ya se definió el mínimo de esa sesión. Lo siguiente que quiero ver es el tamaño del rango de esa apertura. Entonces vamos a medir, aquí está el mínimo de la primera hora, aquí está el máximo de la primera hora. Y tuvimos 156 puntos, es decir, está dentro del promedio. Entonces, si eso es lo que estoy yo viendo, que tengo de apertura, ya eso me empieza a dar un contexto para la sesión. Ya eso me empieza a decir, lo primero que vamos a empezar va a ser cuál es la probable estructura que se pueda estar formando el día de hoy. Ya, eso muy probablemente va a ser un día de variación normal. ¿Cómo se comporta el precio en un día de variación normal? Eso tiende a buscar continuación en una dirección. Y ya eso nos está diciendo con qué estrategias vamos a operar durante esa sesión. Ya eso nos dice, eso es para buscar continuaciones. Lo que vamos a tratar de aprovechar cualquier retroceso para buscar continuación. Cualquier retroceso para buscar continuación. Cualquier retroceso para buscar continuación. Entonces, ¿cómo es esa convicción direccional de cómo sube el precio? Si nosotros vemos los retrocesos pequeños, el precio sube lento, tranquilo, calmado, no es ese movimiento explosivo, con mucha calma, retrocesos pequeños, pequeños. ¿Cómo nos vamos a subir? Cualquier retroceso que nos dé, súbase, que eso le da probabilidad de que el precio le dé recorrido a su favor. Si nosotros estamos esperando un buen retroceso para podernos subir, tal vez no lo vaya a dar. Nos quedamos toda la sesión esperando ese retroceso y nunca llegó. Y subió y subió y subió y nunca nos subimos. Vamos a ver por aquí otro ejemplo. Vamos a ver la extensión del rango. Entonces, si ahí tuvimos 156 puntos, de extensión debemos tener como unos 78 más o menos. Y tuvimos 133, es decir, tuvimos casi un 90% de extensión de ese rango del balance inicial. Vamos a ver por acá otro ejemplo. Vamos a decir que este es otro. Entonces, la apertura tiene cierta direccionalidad. Aquí no vemos exceso, muy pequeño. Lo que vemos durante el resto de las sesiones, retrocesos pequeños, continuación. Vamos a medir el tamaño de ese rango. Tuvimos 182 puntos. Está por encima del promedio. Vamos a ver cuánto fue la extensión. Si tuvo 182, eso debería tener mínimo 90 y algo de puntos. Tuvo 124, tuvo más de ese 50%. Vamos a buscar otro ejemplo. Y tenemos otro. Entonces vemos que la apertura tiene direccionalidad. Tenemos un exceso. Lo siguiente que queremos ver es que ese rango de apertura se encuentra dentro del promedio. Ahí tuvo 92 puntos. Tú Ahí, me por preguntas, ejemplo, ese exceso, ¿cómo se marca realmente? Eso no entendí muy bien. El exceso, ¿cómo se marca? listo. Este es el mínimo de la segunda vela. Este es el mínimo de la primera. Es la distancia que hay entre esos dos mínimos en este caso. Ah, vale, vale. Nosotros Ya vamos a entendí. ver aperturas, por ejemplo, como esta. Aquí está el máximo y aquí está el máximo. Aquí no podemos decir que tengamos exceso. Lo que quiero ver es una distancia significativa. Listo. Entonces, si esto es lo que yo estoy viendo en la apertura, ya eso me empieza a dar indicios. ¿En qué vamos a pensar? En la probable estructura. ¿Cuál es la probable estructura? Un día de variación normal. ¿Cómo se comporta un día de variación normal? Suele dar extensiones del rango del balance inicial. ¿Cómo lo vamos a operar?
va a ser una estructura en la que vamos a buscar continuaciones. Lo que vamos a tratar de aprovechar es cualquier retroceso para buscar la continuación. Cualquier retroceso para buscar esa continuación. Por aquí otro ejemplo. Ahí tuvimos esta noticia, pero vamos a ver el contexto de la apertura. Tenemos apertura que tiene direccionalidad. Tenemos un open rejection. Tenemos un exceso. Aquí está el máximo de esta vela. Aquí está el máximo de la otra vela de la apertura. Esa distancia es la que yo quiero ver. Entonces, eso me dice que es poco probable que el precio llegue aquí. De hecho, si vemos, ahí llegó y justo ahí reaccionó. No quiere decir que no pueda llegar, no quiere decir que no pueda pasar por ahí, pero es poco probable. ¿Cuál es esa probabilidad? 21%. A pesar de que tuvimos noticia que hizo el precio, ahí llegó y ahí rebotó. Es poco probable que llegue ahí, va a ser menos probable que continúe. Entonces ya eso me empieza a dar indicios de cuál es la dirección probable que va a estar buscando el precio. Entonces, eso no terminó en un día de variación normal por esto. Si no hubiéramos tenido la noticia, eso hubiera podido continuar. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro. Entonces, es el exceso. Aquí está el mínimo y aquí está el otro mínimo. Esa distancia. Mientras más grande, mejor. La apertura tiene cierta direccionalidad. Eso me empieza a dar un indicio. ¿En qué voy a pensar? En una probable estructura día de variación normal. Si esto es un día de variación normal, ¿qué voy a buscar yo? Retrocesos para buscar continuaciones. Vamos a ver esos rangos. Pues aquí tuvimos 78, en unos días que tuvimos poca volatilidad y tuvimos la extensión de, lo medí bien, 83 puntos. Es decir, poco más de ese 100%. Vamos a buscar otro ejemplo. Esto también fue sesión de noticia. Aquí tenemos otro. Entonces, direccionalidad en la apertura. Tenemos exceso. Aquí está el mínimo, aquí está el otro mínimo. El exceso es esa distancia aquí entre esas dos primeras velas de la apertura. Vamos a mirar el tamaño del rango y lo que queremos es que esté dentro del promedio. Y ahí tuvimos 115 puntos. No está por encima del promedio. Entonces, si lo que estoy esperando es un día de variación normal, voy a buscar la probabilidad de dirección, de continuación que pueda tener esta estructura. Ya sabemos cuál es la dirección más probable. Esta es poco probable. A eso me empieza a decir con qué estrategias debería operar. Que voy a tratar de aprovechar es retroceso para buscar la probabilidad de continuación. Esos retrocesos para buscar esa probabilidad de continuación. Vamos a buscar otro ejemplo. Entonces, tenemos exceso, tenemos apertura que tiene direccionalidad. Queremos ver si esto está dentro del rango. Está el mínimo. Aquí está el máximo. Fueron 119 puntos. Eso. Parece que quería dar continuación y aquí empezó. No soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Eso que tenemos al final es una liquidación. A pesar de que estuvo cayendo, respetó el exceso. Vamos a buscar otro ejemplo. Aquí tenemos otro.
La apertura tiene direccionalidad, tenemos exceso. Aquí está el máximo, aquí está el máximo. Esta distancia es la que me interesa. Vamos a ver el rango de apertura. Tuvimos 146 puntos. Entonces, eso está dentro del promedio. Entonces, si eso es lo que estoy viendo yo al momento de la apertura, ya empiezo a pensar cuál es la probable estructura que se puede estar formando un día de variación normal. ¿Qué quiero buscar yo durante esta sesión? La probabilidad de continuación. ¿Cómo la voy a operar? Con estrategias de continuación. Lo que quiero aprovechar es cualquier retroceso para buscar continuación. Cualquier retroceso para buscar continuación. Eso, Carlos, preguntas, dudas aquí. Ninguna. Listo. Son casi la mitad de las estructuras que nos vamos a estar encontrando cada día. Ahora, vamos con el segundo tipo de estructura. Esa va a ser una estructura que tiene mucha direccionalidad en la apertura, pero después empieza a tender mucho más al balance, mucho más a la rotación. Esta estructura la vamos a identificar como un normal day. Se llama Normal Day porque fue el nombre que le pusieron en los libros, pero no es lo más normal que vamos a encontrar, no es lo que más frecuente vamos a encontrar. De hecho, debería llamarse un Anormal Day. La probabilidad de una estructura de estas es del 14%. Entonces, aquí el parámetro definitivo, el que me va a decir, esto muy probablemente es un Normal Day, va a ser el tamaño del rango de la apertura. Aquí vamos a ver que ese rango de apertura está fuera del promedio. Voy a poner aquí entre paréntesis, es un rango exagerado. Entonces, por eso, cuando veamos esos rangos de apertura, que eso empieza a ser, no sé, 180, 200, 300, 400 puntos, eso de una va a disparar nuestras alarmas y nos va a decir, muy probablemente la estructura intradiaria va a ser un normal day. La mayoría de las veces lo que vamos a encontrar también en esas aperturas van a ser aperturas con direccionalidad. Puede ser un open drive, un open rejection y normalmente nos vamos a encontrar con excesos. Pero el parámetro más importante va a ser ese tamaño del rango. Entonces, ¿cuándo son muy comunes este tipo de estructuras? No necesariamente van a ser esos días, pero va a ser los días más comunes. Y van a ser las sesiones cuando tenemos publicación de datos económicos antes de la apertura de la sesión americana. Por ejemplo, cuando tenemos publicación de datos de empleo, cuando tenemos publicación del CPI, PPI, datos de inflación, cuando tenemos publicación del PIB de Estados Unidos. Esas son noticias que se publican una hora antes de la apertura de la sesión americana. La noticia trae volatilidad y nuevamente, cuando abre la sesión americana, abre con toda esa volatilidad efecto de la publicación de esos datos. Nosotros lo que vamos a ver es que normalmente el precio abre muy agresivo, con mucha volatilidad. Y eso nos va a empezar a hacer unos rangos exagerados, bastante amplios. El mercado parece que ya se va a desplomar o parece que ya vamos a alcanzar a Bitcoin. Se mueve con tanta agresividad que nos forma esos rangos. Lo que normalmente pasa es que termina la volatilidad de esa primera hora, termina la volatilidad de la apertura y se le acabó la gasolina al mercado. Y lo que normalmente empieza a hacer es formar balance, lateralizar, normalmente dentro del rango de ese initial balance. Entonces,
Nosotros lo que vamos a ver es que ese rango de apertura es exagerado, pero termina esa volatilidad y aquí podemos tener rupturas de ese rango del initial balance, pero normalmente estas rupturas no suelen ser mayores al 30% del tamaño de este rango de balance inicial. Puede que nos dé un 32, un 33, pero ya eso lo que nos dice es poco probable que terminas a primera hora y el mercado se vaya a ir muy lejos. Entonces, ¿cómo vamos a operar esto? Aquí tenemos que combinar estrategias. Entonces, esto, durante la apertura, vamos a operar con estrategias de continuación. Hemos dicho, normalmente esas noticias lo que hace son liquidaciones y coberturas. ¿Cómo son esas liquidaciones y coberturas? Movimientos rápidos, movimientos agresivos, movimientos muy direccionales, pero terminan igualmente rápido. Eso nos dice, eso no es para buscar continuaciones todo el día, toda la sesión. Entonces, una vez termina esa volatilidad, normalmente termina justo cuando termina esa primera hora, ya eso nos tiene que cambiar el chip. Ya eso nos dice, ya eso el resto de la sesión no es para buscar continuaciones. Ya después de esa sesión es para buscar reversiones. Es una de las referencias muy importantes, empieza a ser ese initial balance. El precio intenta la ruptura. ¿Qué vamos a estar buscando? La probabilidad de reingreso. Cuando nos dice es poco probable que vaya muy lejos, eso puede reingresar. Entonces vamos a ver ejemplos de estas estructuras. No vamos a ver muchos, no son muy comunes, pero van a ser muy fáciles de identificar. Y algunas veces vamos a tener esos indicios de que podamos tener esas sesiones, esas aperturas. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esto fue publicación de datos de empleo de Estados Unidos de septiembre, creo que fue, viernes 5 de septiembre. Teníamos indicios de que eso era lo más probable que iba a ser el mercado. Teníamos apertura fuera de rango, teníamos overnight en desequilibrio. Eso nos dice, puede liquidar el inventario. Y normalmente esas liquidaciones se dan con noticias. Qué casualidad. Entonces, ¿cómo es esa apertura? ¿Cómo se comporta el precio en esa estructura? Nosotros lo que vemos en la apertura, un movimiento rápido, un movimiento agresivo, un movimiento direccional. Eso normalmente termina rápido. Aquí tenemos nuestro balance inicial. Eso nos dice, probablemente después el precio no sea capaz de ir muy lejos. Normalmente no llega a superar el 30%. Aquí en esta sesión superó el 44%. Pero llegó exactamente al POC de la sesión anterior y ¿qué hizo ahí? Rebotar. Mucha direccionalidad en la apertura y después lo que empezó a hacer el precio fue más rotación, más balance. Por eso, en la apertura. Aquí nosotros podíamos anticipar que esto se podía mover con direccionalidad en la apertura. Teníamos noticia y podíamos saber cuál iba a ser esa dirección más probable. Y por la noticia podíamos saber, esto nos puede hacer un rango de apertura de más 200 puntos. Si entró por aquí desde el principio, fácil te da 150, 200 puntos y te los da rápido. Pero sabemos, termina esa primera hora. Y eso sí acaba, eso termina. Ya después de eso, esto no es para buscar continuaciones. Por ejemplo, ese día los datos de empleo salieron mal y hasta dijeron que iban a echar a la que sacaba las estadísticas porque estaban mal. Estados Unidos no estaba tan mal. Y los datos salieron mal y el mercado entró en pánico, ya vamos a entrar en recesión, la crisis económica.
Estamos en quiebra, ya nos vamos a los mínimos históricos y esto empezó a caer muy agresivo y toca vender todo el día. Ya se termina la primera hora y se acabó. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahí teníamos indicios de cuál era la dirección que iba a tomar con la noticia. Aquí tenemos otro. Entonces, ¿cuál va a ser ese parámetro definitivo? El tamaño del rango. Aquí en la primera hora tuvimos 427 puntos de rango de apertura, un rango exagerado, un rango muy por encima del promedio. Resulta que ahí estábamos en un seminario que se llama el Jackson Hole, donde hablan de temas de economía, y ahí habló Powell y dijo que ya en la próxima reunión de la Fed iba a empezar a bajar las tasas de interés. Se emociona el mercado, van a bajar las tasas de interés, va a comenzar la tendencia alcista, el mercado está subiendo, hay que comprar. Ya nos vamos a máximos históricos, ya vamos a alcanzar a Bitcoin. Vamos por los $100,000 del Nasdaq. ¿Qué pasa? Termina esa primera hora, se le acaba la volatilidad al mercado. Eso puede tener rupturas de ese rango de balance inicial, pero esto no llega a superar normalmente el 30%. Es decir, ya el mercado es poco probable que se vaya muy lejos. Entonces, ¿cómo vamos a operar eso? En la apertura. Si somos capaces de subirnos en ese movimiento, vamos a buscar continuaciones. Pero sabemos que eso no dura todo el día. Sabemos que eso termina rápido, que eso no es para buscar continuaciones todo el día. Apenas termina esa apertura, nos tiene que cambiar el chip. Eso nos dice, esto no es para buscar continuaciones, eso es para buscar reversiones. Por ejemplo, en esas sesiones también empieza a ser una referencia muy importante la misma área de valor que se está desarrollando durante la sesión. Reversión, 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 reversión. ¿Alguna pregunta, Carlos? No. Listo. Entonces, aquí tuvimos noticia del PIB de Estados Unidos. Entonces, el parámetro definitivo va a ser ese tamaño del rango. Por ejemplo, aquí tuvimos 370 puntos. ¿Cómo vemos que abre eso? Esto es rápido, esto es agresivo, esto es direccional. Pero sabemos que termina esa primera hora y tal vez el mercado ya no vaya muy lejos. Podemos tener esas extensiones, pero esto no llega a superar el 30%. ¿Cómo lo operamos? Aquí vamos a buscar continuaciones. Sabemos que eso nos puede dar un rango amplio, grande. Eso es para entrar y buscar 100 puntos, 150 puntos. Y los da rápido. Pero ya sabemos, termina esa volatilidad de la primera hora y ya eso sí acabó. Ya que vamos a empezar a operar después de esa primera hora, ya nos tiene que cambiar el chip. Ya eso nos dice, eso no es para buscar continuaciones. A partir de ese momento, lo que vamos a buscar van a ser reversiones. Lo que vemos es que el mercado empieza a tender mucho más al balance, mucho más a la rotación. Vamos a buscar otro ejemplo. Por acá debemos encontrar otro. Bueno, son muchos, pero son fáciles de identificar. Creo que aquí tenemos otro. Entonces vamos a medir este tamaño del rango. Aquí tuvimos 239 puntos de rango de apertura. Lo vemos que el precio cae rápido, agresivo, direccional y a este se le acabó la gasolina en la primera media hora.
Ya eso que nos empieza a decir, después de que termine esa volatilidad, ya eso es poco probable que continúe. Y el precio va a tender mucho más a la rotación, al balance. ¿Qué vamos a operar? Reversiones. Normalmente ese rango de balance se comienza a formar dentro del mismo rango del balance inicial, dentro del mismo rango del balance de apertura. Vamos a buscar reversiones. Aquí teníamos una referencia muy cerca. Lo más cerca de ese nivel, reversión. Lo más cerca de ese nivel, reversión. Área de valor, reversión. Entonces, no importa si la apertura no nos da oportunidad. Vamos a encontrar oportunidades en el resto de la sesión. Va a tocar esperarlas con más calma, pero ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí vemos y este tuvo 167 puntos. Eso te decía, cuando veamos las estructuras, vemos, porque a pesar de eso ser tan direccional, no daba continuaciones. Ese rango de apertura amplio ya nos empieza a decir, esto es poco probable que se vaya muy lejos. ¿Qué vamos a encontrar la mayor parte de la sesión? Rotación, balance. Listo, Carlos. ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Vamos viendo más claro el contexto cada vez. Sí, todo va agarrando forma. Listo. A- Todo lo que me tuve que ir hacia atrás y vemos como cuatro o cinco ejemplos. Listo. Vamos a ver el siguiente tipo de estructura. Esta va a ser la estructura más balanceada. Va a ser la estructura donde más rotación vamos a encontrar del precio. Esa estructura la vamos a conocer como un neutral day o un non-trend day. Un día neutral, un día sin tendencia. La probabilidad de este tipo de estructura también se aproxima como a ese 42%. Es decir, casi que la mitad de las estructuras que vamos a ver o que estamos viendo en este momento en el mercado, la mitad son días de variación normal y la mitad son días neutrales. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros esos días neutrales? Entonces, eso igualmente nos lo va a decir la apertura. Aquí normalmente lo que vamos a encontrar nosotros como aperturas van a ser aperturas open auction. Ahora, en estas aperturas vamos a encontrar dos tipos de matices. El primer matiz es que tengamos excesos o podemos encontrarnos con otra situación, que esta me gustó mucho más en estas aperturas, y es lo contrario a los excesos. Nosotros lo que vamos a encontrar va a ser algo que vamos a llamar poor highs o poor lows. Máximos o mínimos pobres o máximos y mínimos no garantizados. Entonces, el exceso ya sabemos. En esas aperturas open auction nos podemos encontrar con esto. Vela dentro de vela, pero tenemos este exceso. Estas para mí, por lo general, son las más difíciles de operar. La otra situación que nos vamos a encontrar es que quede vela sobre vela y lo que nos deje aquí sean por highs. Que nos deje por aquí sean por lows. ¿Qué son esos por highs o por lows? Es exactamente lo contrario al exceso.
Es decir, nosotros lo que vamos a ver es que entre esas dos velas de la apertura, los máximos y los mínimos son casi iguales, no hay casi diferencia, no hay exceso. Ahora, ¿cómo se comporta el precio normalmente en estas estructuras neutrales, en estos días sin tendencia? Entonces, nosotros tenemos el initial balance, que es la base de la estructura. Y en esas estructuras lo que vamos a ver muchas veces es que el precio rompe un nivel y después va a romper el nivel contrario del initial balance. Es decir, aquí es poco probable que veamos eso, de que ese máximo mínimo se forme dentro de esa primera hora. Y me gustan muchas más estas por esta probabilidad de que el precio rompa ambos niveles de ese balance inicial. Entonces, podemos tener también esas aperturas open auction sin excesos. Pongamos que esto que, perdón, con excesos. Supongamos que esto queda así. Entonces, si tenemos exceso, este nivel lo tiende a respetar. Es poco probable que el precio llegue ahí, que pase por ahí. Pero este precio, por esa apertura que tiene poca convicción, lo que vamos a ver normalmente es que el precio, la mayor parte de la sesión, va a tener poca convicción. El precio, lo que vamos a ver va a ser mayor rotación. O el precio simplemente se la pasa toda la sesión oscilando dentro de un rango sin ir a ningún lado, o parece que va en una dirección y luego se la lleva en la dirección contraria. Van a ser de las estructuras más difíciles para operar, pero son de las que más me gustan. Y es lo que vamos a encontrar la mitad del tiempo en el mercado. Tenemos que aprender a operarlas porque si no, la mitad del tiempo, si no estamos haciendo nada, vamos a estar atrapados. Entonces vamos a empezar a ver aquí ejemplos. Empecemos con esto. A nuestra no dio la ruptura. Entonces, aquí tenemos un open auction. Lo que vemos es vela dentro de vela. Aquí no podemos decir que tengamos exceso, aquí no podemos decir que tengamos exceso. Entonces, estas estructuras me interesan por esta probabilidad de que el precio pueda hacer eso. Sin embargo, eso nunca nos dio el indicio de que fuera lo que quisiera hacer. Ahí lo que tuvimos fue una liquidación, ya la vimos. A ver, más ejemplos. Entonces, aquí tenemos una apertura open auction. Ah, me lo hago más grande para que se vea mejor. Entonces, aquí no podemos decir que tengamos excesos. Lo que hace normalmente el precio en estas estructuras es que si esto falla, reingresa, atraviesa todo este rango. Acá lo que tuvimos fue una liquidación, pero lo que vimos, la mayor parte de la sesión, el precio rotando. Esto es raro verlo, aunque ya llevamos dos. Aquí tenemos una apertura open auction, vela dentro de vela. Entonces, si esto es lo que yo estoy viendo en la apertura, ya eso me permite empezar a anticipar cuál es la probable estructura intradiaria. A eso muy probablemente va a ser un día neutral, un día sin tendencia. ¿Cómo se comporta el precio durante esas sesiones, durante esas estructuras? Ah, o el precio se la pasa oscilando dentro de un rango o parece que va y regresa. El precio se mueve con poca convicción. Entonces, en esa apertura tenemos un exceso. Aquí lo que tenemos son pur lows. Lo que dice el precio intentó romper, regresó. Es poco probable que el precio pase por aquí, tiende a respetar el exceso. Pero si ya me rompió aquí, es menos probable que continúe hacia acá. ¿Qué hace? Otra vez regresar. Aquí tenemos otro ejemplo
estructura neutral, apertura open auction. Aquí tenemos exceso. El precio intentó subir, pero es poco probable que pase por ahí. No quiere decir que no lo puede hacer, pero es muy poco probable. ¿Qué hace el precio? Viene y me rompe. Ya eso me dice, eso tiene pocas probabilidades de continuación. Lo que normalmente vamos a ver es que el precio parece que va y regresa. Lo que vamos a ver en la mayor parte de la sesión va a ser rotación. Rotación. Aquí. A nuestro balance inicial, nuestro rango de la primera hora. Tenemos vela dentro de vela. Aquí tenemos exceso. Estas no me gustan tanto. Entonces, ¿cómo vamos a operar esas estructuras? Ya eso nos dice, esto no es una sesión para buscar continuaciones. Esta sesión, las estrategias que vamos a preferir operar van a ser estrategias de reversión. ¿Qué ves? Esto, vela roja, aquí vela viene roja, vendamos que esto ya se va. Pero esa apertura ya me empieza a dar indicios de la estructura, de cómo probablemente se va a comportar el precio. Eso es para buscar reversiones. No la voy a buscar hasta acá porque tal vez el precio no llegue hasta ahí. Por eso no me gustan tanto. Lo que vemos, la mayor parte de la sesión, el precio rotando dentro de un rango. Parece que se va y otra vez rotando. Aquí tenemos otro ejemplo. De lo que vemos, apertura open auction. De este lado tenemos un exceso. De este lado, muy pequeño el exceso. Vemos, precio rompe, regresa. Respeta el exceso. Otra vez rompe. Es que me interesa operar ahí reversiones. Una referencia muy importante empieza a ser el initial balance. Por ejemplo, aquí no me llegó, aquí tenía este otro nivel de referencia. Aquí pude haber buscado esta reversión. Aquí en el initial balance estaba esta otra referencia. ¿Qué me interesa buscar? Reversión. No me interesa buscar continuaciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos, la apertura parece que iba muy direccional y lo que terminamos viendo es vela dentro de vela. Entonces yo ya sé, aquí esto tiene pocas probabilidades de continuar. Esto puede romper, puede parecer que se va y lo van a regresar. Pero por eso decíamos que esto no es exacto. Yo lo que quiero tener es la referencia más cercana, la más probable de dónde puedo participar. Pero puede pasar que el precio no me llegue ahí, el precio no me dé la ruptura, que manipule el nivel que estoy esperando y antes dar el movimiento. Aquí tenemos exceso. Por el exceso, tal vez va a ser poco probable que lo busque hasta ahí. Lo que nos empieza a dar a partir de que llega ahí reversiones. Llega, lo devuelven, llega, lo devuelven. Baja otro poquito y otra vez lo devuelven. Lo que vemos la mayor parte de la sesión es esto, rotación. Carlos, preguntas, dudas. Ninguna. Y vamos a ver, aquí está el máximo, aquí está el mínimo de la apertura. Lo que vemos es vela dentro de vela, apertura, open auction. Ya si yo veo esa apertura, ya empiezo a pensar en cuál es la probable estructura intradiaria, cómo probablemente se va a comportar el precio dentro de esa estructura, cómo la voy a operar. Ya esa apertura me empieza a decir, el precio se puede mover con muy poca convicción. El precio parece que va y regresa. Es lo mismo. Me hubiera interesado un fallo de reversión aquí, pero nunca lo dio. Aquí lo que teníamos eran por highs. En estas estructuras me interesa esta probabilidad de que el precio pueda atravesar todo ese rango. No la dio ahí, pero la dio aquí. Y dio una, dos, tres, cuatro oportunidades de comprar ahí para buscar esto.
A ver la siguiente. Aquí está el mínimo de la apertura, aquí está el máximo. Y rompe, ¿me interesa buscar continuaciones? No, me interesa la probabilidad de reversión. No me llegó a este nivel, me interesa la probabilidad de reversión. Veo que este precio falla, regresa. Quiero buscar esta probabilidad. Normalmente no son estructuras para buscar continuaciones. Aquí vemos otra. Vela dentro de vela, apertura Open Auction. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un exceso. Estas no me gustan tanto. Vemos, se mueve con mucha direccionalidad, pero luego, lo que hace las 1, 2, 3, 4, 5 horas de la sesión es rotar, balance. Muy parecida a la anterior. Vemos vela dentro de vela, sin embargo, tenemos exceso. Si tenemos el exceso, lo tiende a respetar. No voy a buscar acá reversiones buscando esto. Esto es raro verlo, que vamos a ver la mayor parte del tiempo va a ser esto. Eso es una liquidación, vamos a aprender a identificar cómo las podemos anticipar, cómo sabemos que ya van a acabar. Estas me gustan más. Y vemos apertura Open Auction y aquí lo que tenemos son Pull Highs. Esos máximos de, de las dos velas de la apertura son casi iguales. Entonces, ¿qué me interesa acá? Si esto rompe, me empieza a interesar a buscar la probabilidad de que el precio atraviese todo el rango del balance inicial y venga a sacar esos pull highs. Si lo que tenemos en esos extremos son pull highs o pull lows, eso me dice tal vez el máximo mínimo de la sesión todavía no se ha definido. Me interesa esa probabilidad de reversión. De ahí nada más del rango del balance inicial, 80 puntos. Damos este otro ejemplo. Que vemos apertura Open Auction, vela dentro de vela. Aquí tenemos un exceso. ¿Qué me interesa aquí? Buscar reversiones. Fallo, reversión, reversión. En algunos ejemplos veíamos que de pronto esto tenía una liquidación y después se quedaba lateralizando. Pero lo que normalmente vamos a ver va a ser esto. Mucha más rotación del precio, mucho más balance. Esa poca convicción que muestra el precio, la apertura tiende a mantenerse. A ver, por aquí más ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo de apertura Open Auction, vela dentro de vela. Si yo ya veo eso, empiezo a pensar en la probable estructura intradiaria. Eso me dice, muy probablemente va a ser un neutral day, muy probablemente va a ser una sesión choppy. El precio no va a saber qué es lo que quiere hacer. Y eso aquí parece que quiere romper y todo el resto de la sesión lateralizando en un rango. Mira, en estas estructuras poco me gusta buscar continuaciones, por lo que vamos a ver aquí. Pues tenemos apertura, open auction, vela dentro de vela. Toda la sesión el mercado estuvo cayendo. ¿Cómo caía? Devolvía más de la mitad, devolvía más de la mitad, devolvía más de la mitad, devolvía más de la mitad. Son sesiones que si tú te pones a buscar continuaciones, la mayoría de las veces tú puedes estar yendo en la dirección en la que está yendo el mercado. Tú acá puedes estar vendo, 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 vendo y en todos los retrocesos, stop, 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 stop. El precio normalmente se va a mover con poca convicción.
Estas me gustan muchísimo más. Entonces lo que vemos es apertura Open Auction. Y aquí lo que tenemos son por highs, precio rompe. ¿Qué me interesa? La probabilidad de que reingrese. Eso parece que va en una dirección y lo terminan devolviendo. Y aquí me interesa esa probabilidad de que el precio pueda atravesar todo este rango del balance inicial y venga por estos por highs que tenemos acá. A ver si solamente buscamos ese recorrido, el rango de balance inicial. Y aquí son 77 puntos. Si nosotros anticipamos la entrada, eso es poco probable que se vaya, me interesa esto. Que no lo hayamos agarrado tan preciso, vamos a suponer que lo agarramos aquí, este mínimo. De ahí al extremo, 100 puntos. Aquí este parece que ya lo vimos. Apertura Open Auction, vela dentro de vela. Si eso es una apertura Open Auction, muy probablemente la estructura que vamos a tener a nivel intradiario va a ser un día neutral, un día sin tendencia. Poca convicción del precio, o el precio lateralizando o el precio yendo y viniendo. Esto rompe. ¿Qué me interesa? La probabilidad de reversión. Tal vez no la busque hasta acá, porque es poco probable que el precio llegue también a ese nivel, pero no quiere decir que no puede llegar. ¿Cuál es esa probabilidad? Es solamente del 21%. Pero si esto me rompe, es poco probable que lo toque, que lo rompa. Va a ser menos probable que continúe. ¿Qué me interesa aquí? Reversión. ¿Qué me interesa ahí? Reversión. Y esa reversión ahí se ve chiquita. Vamos a ver cuántos puntos. 57, 59 puntos. Veamos este otro. Como ves, estos ejemplos no toca buscarlos. Todos aparecen. Entonces, tenemos apertura Open Auction, vela dentro de vela. Estas me gustan por esto. Aquí lo que tenemos son por lows. Esto parece que se va a ir. Poco probable que continúe. No me interesa buscar continuación, es que me interesa la probabilidad de reversión. Y aquí estas me gustan mucho por esta probabilidad de que el precio pueda atravesar todo ese rango del balance inicial. A ver, si solamente fuera el rango del balance inicial, aquí tenemos 103 puntos. Si entramos más agresivo y no sé, la tomamos desde por aquí, 123 puntos. Aquí tenemos otra. Aquí está el máximo, aquí está el mínimo. Lo que vemos es vela dentro de vela, apertura Open Auction. ¿Qué me interesa? La probabilidad de reversión. Sobre todo la buscaría acá, el precio no me llegó. Muchas veces nos toca anticipar esa entrada. Buscaría la reversión, tal vez no la busque hasta acá porque es poco probable por este exceso. Y el precio me llega justo ahí. Es poco probable que llegue, va a ser menos probable que rompa y continúe. Justo cuando esté ahí, ya me estoy preparando otra vez para la reversión. ¿Y qué tenemos aquí? Por highs. Aquí me interesa esta probabilidad de que el precio venga e intente sacar esos por highs. A ver, suponiendo que entramos aquí, justo en el mínimo, hasta los por highs, 254 puntos. Aquí vemos otro ejemplo de una apertura Open Auction. Esto parecía muy direccional, pero lo que vemos es que se le acabó la gasolina. Lo que te decía cuando veíamos a la apertura, esto no me sirve de nada si esto es direccional y me cierra por allá. ¿Qué hizo el resto de la sesión? Lateralizar, rotación, balance.
Carlos, ¿alguna pregunta, dudas aquí? No. Ok. Otro ejemplo. Apertura Open Auction, hubo una apertura en la que el precio no tenía ni idea qué hacer. Aquí no me interesa buscar continuaciones, me interesa sobre todo reversiones. Me llega aquí al extremo de balance inicial, me da esta reversión. Parece que quiere continuar, pero eso es poco probable que vaya muy lejos. Eso lo tienden a regresar. Mira, este ejemplo parece que ya lo vimos igualito. Y está el mínimo, aquí está el máximo de la apertura. Tenemos apertura Open Auction. Aquí lo que tenemos son Pure Lows. Entonces, en otro vimos que esto rompía y regresaba. Aquí exactamente en el nivel dio la reversión. Entonces, muchas veces nos toca anticipar la entrada. Si esperamos que esto manipula a ver si podemos vender, ya vamos a entrar tarde. ¿Qué me interesa? Esta probabilidad de que el precio pueda atravesar todo este rango. Y acá otra reversión. Por más que parezca que esto está cayendo, eso lo van a devolver. A ver, si solamente hubiéramos tomado una entrada de extremo a extremo del balance inicial. Máximo, mínimo, 192 puntos. ¿Me gustan o no? Listo, vemos apertura Open Auction. Tenemos Pure Highs, tenemos Pure Lows. Precio rompe. ¿Qué me interesa? Esta probabilidad de que el precio pueda atravesar todo este rango. Aquí por pocos puntos no llegó. Todo el tiempo lo que nos estuvo dando acá fue reversión, reversión. Apertura Open Auction. Eso es lo que vemos en la apertura y empezamos a anticipar la probable estructura. Y eso nos empieza a decir, eso es un día neutral. Esa poca convicción que muestra el precio durante la sesión tiende a permanecer, perdón, durante la apertura tiende a permanecer gran parte de la sesión. Le vimos toda la sesión, rotación, fallo y reversión. Van a ser estructuras complicadas de operar, pero vamos a aprender a operarlas. Vamos a volver expertos en días neutrales. Vemos apertura Open Auction, toda la segunda vela quedó dentro del rango de la primera. ¿Qué me interesa? Probabilidad de reversión. Aquí lo que tenemos es un exceso, tal vez no la busque hasta acá. Ya sé que es poco probable que el precio llegue ahí. Cuando el precio se está acercando, ¿qué quiero buscar? Esto. Uso cuando parece que va a romper, ¿qué quiero buscar? Esto. Uso cuando el precio se empieza a acercar, ¿qué quiero buscar? Esto. 5 oportunidades de entrada mientras el precio va y viene, va y viene. Esto es raro verlo con estas aperturas. Tenemos apertura Open Auction, el precio rompe y continúa, continúa, continúa. Ya no hubiera operado nada. Son estructuras donde normalmente no busco continuaciones. A ver, aquí tenemos otra. Apertura Open Auction, vela dentro de vela. Aquí lo que tenemos son Pure Highs. Me hubiera interesado esta probabilidad, pero nunca lo hizo. El precio decidió continuar. Yo personalmente no busco continuaciones por la forma con la que se mueve el mercado. Esto baja y siempre lo están regresando, baja y lo están regresando. Me interesa más esto al final
Esto es una cobertura. Vamos a aprender a identificar cuándo podemos tener esas liquidaciones o coberturas al cierre de la sesión. Si vemos otra apertura Open Auction, el precio continúa, pero aquí 2 horas lateralizando. Otra vez rompe y otra vez 2 horas y media lateralizando. La apertura Open Auction baja, lateraliza la mayor parte de la sesión. Y vemos la apertura Open Auction. Me interesa estas reversiones. ¿Qué me interesa? Estas reversiones. Acá teníamos exceso, tal vez no llegaba hasta aquí, aquí estaba la reversión. Vamos a ver esta de noticia. Apertura Open Auction, por highs, por lows. La mayor parte lateralizando rango. Aquí salió noticia de tasas de interés. ¿Qué me interesa? Esa probabilidad de que atraviese todo el rango. Aquí salieron publicación de resultados de Amazon, Google, Meta. Otra vez atravesó todo ese rango. Vamos a ver las últimas dos sesiones que tuvimos. Un contexto más actual del mercado. Entonces, aquí veníamos en una tendencia alcista y aquí dejó de migrar el valor. Desde aquí ya el valor no estuvo más arriba, ya estuvo dentro. Aquí tuvimos la confirmación, el valor está dentro. Y eso nos empieza a decir, muy probablemente vamos a comenzar una fase de balance. Y en esas fases de balance vamos a ver mucho esas aperturas open auction y esas aperturas y esas estructuras neutrales. Va a ser lo que más vamos a ver. En el primer backtesting que hagamos, vamos a ver 2 semanas completas donde todo lo que vamos a ver van a ser estas estructuras. Tuvimos la sesión de ayer. Aquí está el mínimo, aquí está el máximo. Apertura Open Auction. Y eso nos dice probablemente una estructura neutral. Probablemente la mayor parte de la sesión se va a mover con poca convicción. Tenemos aquí la mayor parte lateralizando. ¿Qué me interesa en estas estructuras? Buscar reversiones. Mayor reversiones. Y aquí salieron publicación de resultados de Apple y Amazon. No, no sé cómo salieron los resultados, parece que salieron muy buenos, parece que están ganando mucho dinero, pero no necesito saber. Lo más probable que pueda hacer por la estructura del mercado es esto. Aquí teníamos por highs, pudo haber llegado hasta ahí. Vamos a ver la sesión de hoy. Entonces, lo que vemos en la apertura, una apertura open auction. En esta apertura teníamos exceso. Justo cuando el precio estaba por aquí, aquí vendí. Aquí arribita tenía mi stop. Por el exceso, tal vez no llegue ahí. Si me quedo esperando que manipule el nivel para poder vender, tal vez va a dar el movimiento y se va a ir sin me. Por aquí vendí. Aproveché parte de este movimiento. Creo que lo saqué por acá en el extremo de esta área de valor. Bueno, ya después de eso no operé, pero era muy probable nuevamente esta reversión.
Lo que vemos, precio se aleja del valor y empieza a buscar nuevamente reingresar al valor. Listo. Carlos, preguntas, dudas. No, no me surgieron ninguno. Fácil, ¿no? Más o menos. Pero, Voy a practicar un poquito esto y bueno, ahí es donde luego me surgen las dudas. eh, como ves, no son nada de conceptos muy complicados. Y vamos viendo que es algo muy sistemático. Sí, Primero, contexto general y de acuerdo al contexto general, ¿qué es lo más probable? Contexto de apertura, ¿qué es lo más probable que pase en la apertura? ¿Será que podemos tener aperturas direccionales o será que vamos a tener más probablemente esas aperturas open auction? Después de que tenemos esa información de la apertura, ya tenemos contexto para la sesión, ya sabemos con qué estrategias vamos a operar durante la sesión, ya sabemos cómo normalmente se comporta el precio dentro de cada una de las estructuras. Entonces, trate de hacer ese mismo ejercicio que acabamos de hacer aquí. Ponte a observar gráficos. Si tienes TradingView, me dijiste que sí. Si tienes dudas ahí con la configuración, me dices, me avisas y trate de hacer el ejercicio. Observa la apertura y de acuerdo a la apertura, qué hizo el precio, cómo se comportó. En la medida en que tú más observes el mercado con esta lógica, más rápido lo vas a ir asimilando, más rápido vas a ir integrando esa información de cómo normalmente o qué normalmente hace el mercado de acuerdo a la estructura que estamos esperando. Vale, ok, sí, listo, Carlos. ¿Qué te pareció este tema, esta sesión? interesante, bastante. Listo, listo. Ya me paro ya aquí la grabación.